Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre el conflicto armado colombiano y la primera infancia. Como subtemas para este capítulo tenemos contexto histórico del conflicto armado colombiano. Como otro subtema hablaremos sobre actores principales y consecuencias sociales. Otro sería impacto del conflicto en la niñez y la primera infancia. Otro subtema del que vamos a hablar hoy es desplazamiento forzado y pérdida de derechos infantiles. Otro de los subtemas que se va a tratar es la importancia de proteger la primera infancia en contextos de guerra. Otro de los subtemas, iniciativas de reparación y construcción de paz con enfoque infantil. Y por último, se harán unas conclusiones y reflexiones finales. Como introducción a este capítulo, contamos con que el conflicto armado colombiano es uno de los más largos de América Latina. Ha marcado profundamente la historia y la memoria colectiva del país durante más de 6 décadas. La violencia ha dejado cicatrices, no solo en la tierra, sino en las generaciones más vulnerables como lo son los niños y las niñas de la primera infancia. Lo que dentro de este video se quiere dar a conocer es cómo la guerra ha afectado su desarrollo, su bienestar emocional y su derecho a crecer en entornos de paz y amor, donde analizar este tema es de suma importancia para así comprender que el futuro de una nación se construye desde sus primeros años de vida. Como contexto histórico del conflicto armado colombiano tenemos que el conflicto armado en Colombia surgió con enfrentamientos entre grupos guerrilleros, el Estado y posteriormente actores paramilitares y narcotraficantes. Este conflicto no solo fue una lucha armada por el poder o el territorio, sino que fue una guerra que atravesó la vida cotidiana de millones de colombianos, afectando directamente a las comunidades rurales donde nacen y crecen gran parte de los niños del país. Dentro del desplazamiento forzado y pérdida de derechos infantiles, contamos con que el desplazamiento forzado es una de las consecuencias más graves del conflicto, donde miles de familias han abandonado sus tierras dejando atrás sus historias y pertenencias, donde además los niños desplazados sufrieron o han sufrido desnutrición, pérdida de acceso a la educación, falta de atención médica y desarraigo cultural, perdiendo así el derecho a crecer en un entorno seguro, a jugar, a soñar y a recibir afecto. Muchos de ellos se convirtieron en víctimas silenciosas, sin comprender el por qué debían huir. En el impacto que encontramos en el conflicto armado en la niñez y la primera infancia es que los niños y niñas en sus primeros años de vida son los más vulnerables ante la violencia, debido a que muchos crecieron en medio de disparos, miedo y desintegración. Algunos de estos fueron testigos de la muerte de familiares, otros perdieron su hogar y en los casos más difíciles fueron reclutados o usados por los grupos armados. La guerra interrumpió su desarrollo integral, afectando su salud emocional, su aprendizaje y su sentido de seguridad. En esta etapa donde el amor, la estabilidad y la protección son esenciales, el conflicto dejó huellas invisibles pero muy profundas. Como iniciativas de reparación y construcción de paz con un enfoque infantil, tenemos que tras los acuerdos de paz surgieron programas y políticas orientadas a la reparación y el acompañamiento psicosocial de los niños afectados, donde contamos además con las instituciones que son como el ICBF, la Comisión de la Verdad y diversas como la son ONG, en donde además han trabajado con proyectos de educación, arte y memoria que buscan sanar las heridas de la infancia, la educación para la paz, el juego terapéutico y la recuperación del entorno familiar, donde estos son pilares para reconstruir las vidas de estos pequeños y fomentar una cultura de no violencia. Como importancia de proteger la primera infancia en contextos de guerra, contamos con que la primera infancia es la base del desarrollo humano. Es la etapa donde se forma la identidad, la confianza y las habilidades emocionales,
donde además es debido proteger a los niños en esta etapa, que significa proteger el futuro del país. La guerra no solo destruye cuerpos y territorios, sino que también sueños e ilusiones. Por ello, debemos garantizar el bienestar, la atención integral y la seguridad de la niñez. Debe ser una prioridad nacional en tiempos de conflicto y de paz. Como actores principales y consecuencias sociales que se presentan dentro de este conflicto armado es que los principales actores que encontramos son como las FARC y el ELN, donde allí son grupos paramilitares que son fuerzas del Estado y organizaciones del narcotráfico, en donde se realizan asesinatos, desplazamientos, desapariciones y en la cual constantemente se convirtió en gran parte del día a día. Las consecuencias sociales que se mencionan pues en el documento son devastadoras, ya que se va generando día a día la desconfianza, la pobreza, rupturas familiares y comunidades desintegradas. Para finalizar este video tenemos como conclusión: el conflicto armado colombiano ha dejado una herencia dolorosa, especialmente para la niñez. Reconocer su sufrimiento es un acto de memoria y de justicia. Proteger la primera infancia significa invertir en la paz duradera, en el desarrollo humano y en el renacer de una sociedad más justa, en donde los niños y niñas no deben ser víctimas de la guerra, sino protagonistas de la esperanza y la reconciliación nacional. La paz es amor, la paz no es guerra. En vez de balas, más valores, y en vez de bombas, más bombones.